Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía de Medianoche. Estamos en Canal del Sur, desde el estudio número 3. Vamos a iniciar una interesante conversación con nuestro querido amigo Jorge Carrasco. Nuestro panelista Carlos Cabello se va a integrar en unos minutos más, por motivos particulares. Viene un poquito atrasado, pero vamos a tener el set con todos sus integrantes. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con nuestro querido amigo Víctor Medina Parada, profesor de Historia, sobre un tema bastante interesante y muy controversial, que es acerca de Bolivia, puntualmente mar territorial para ellos, donde la discusión es bastante álgida. Por lo tanto, quien va a iniciar el diálogo va a ser aquí mi querido amigo Jorge Carrasco. Muchas gracias, querido amigo Ori. La más fraternal de la bienvenida a nuestro programa. Gracias, Víctor. En un tema que yo tengo acá, esta agenda donde he anotado muchas fechas y finalmente uno se confunde con estas diferencias que han tenido siempre Chile y Bolivia. Y un poco saber eso, esta relación poco amistosa en materia internacional con Bolivia no se inicia ahora como se habla del Tratado de 1904, sino que está en sus orígenes. ¿Qué nos puedes relatar respecto de estos problemas iniciales ya siendo Bolivia ya independiente? Sí. Bueno, Jorge, directo al grano, digamos. Sí, yo diría que ir directo al grano más atrás resulta controversial también, sino que yo estimo que ir un poco más atrás puede crear una visión más acabada del tema. Y si estamos en ese plano, tendríamos que remontarnos aproximadamente a la colonia. Yeah. Es decir, qué es lo que ocurre con los territorios de Sudamérica, los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta llegar al siglo XIX, que es con la conformación de los países y los estados nacionales que tenemos en la actualidad. Bueno, durante la colonia... Perú, o sea, Bolivia se llamaba Alto Perú. Correcto. Durante la colonia, geográficamente, los territorios que hoy día son el país de Bolivia, se denominaba Alto Perú. Y recordemos que el Perú era un virreinato acá en Sudamérica. Por lo tanto, es una extensión geográfica del virreinato, geográficamente hablando. Ahora, en términos político-administrativos, los españoles dispusieron durante la colonia una serie de mecanismos tendientes a ordenar el aparato legal acá en América, y desde el punto de vista económico también. Ahora, desde ese punto, ¿cómo se llamaba este territorio, el Alto Perú? Audiencia de Charcas. Era una audiencia, es decir, un territorio en donde había un tribunal de justicia colonial, que eran las audiencias, donde había oidores, hombres que eran entendidos en leyes para la época y que estaban encargados de hacer cumplir las leyes y en algunos momentos también de gobernar. Por lo tanto, no hablamos de Bolivia. Bolivia no existe. En esa época. En esa época no. Llegamos a 1810, movimiento independentista, Bolivia no existe. ¿Todavía no existe? No existe. ¿1825? Recién en 1825, después de la independencia del Perú, que fue en 1821, aparece el país de Bolivia como una invención en aquella época de los diferentes países que ya se habían independizado y liderados por el movimiento de patriotas de la época, cuyo personaje más importante, no sé si más importante, pero de mayor renombre y que tenía obviamente una voz más fuerte, que era Simón Bolívar. ¿Bolivia le debe su nombre a Bolívar? Correcto. Ahí los países de la época dicen, ¿qué hacemos con estos territorios?
lo que era el Alto Perú, lo que era la Audiencia de Charca. Bueno, estos territorios perfectamente pueden servir para conformar un nuevo país, un nuevo Estado. ¿Y cómo le vamos a colocar ese nuevo Estado? Nombres varios, hasta que primó la idea de Bolivia, en honor al gran libertador Simón Bolívar. Entonces hablamos de recién 1825, cuando comienza a existir un país llamado Bolivia. Ahora, antes de eso, ¿qué pasa entre Perú y Chile en términos de límite? Río Loa. El límite natural entre Chile y Perú durante la colonia y hasta 1825 es el río Loa. Bolivia no existe. Entonces, recién a partir de 1825, cuando Bolivia comienza a existir como tal, en aras de esta cuestión latinoamericana, americanista, de la Gran Colombia, se dispone una salida al mar. Entregarle un puerto a este país, o entregarle una salida, y se le da por puerto Cobija. Entonces, esa es la situación. Perú, por el norte, toleró esta situación. Perú dice, bien, nosotros no tenemos problema. Y Chile, por el sur, dice, bien, nosotros no tenemos problema. Insisto, en aras del americanismo, de la Gran Colombia. Por lo tanto, Bolivia sale por Cobija. ¿Cobija dónde queda geográficamente? Geográficamente, si uno va al mapa, Bolivia quedaría tantito donde está Antofagasta, ¿ya? Un poquito al norte. Ya. En estricto rigor, en términos de paralelo, Ya. estamos hablando que inicialmente el límite es el paralelo 22, Ya. 22 grados de latitud sur. Ya. Ahora, cuando Cobija aparece como puerto de salida de Bolivia, avanzamos al paralelo 23. Por lo tanto, uno podría decir que en ese entonces el paralelo 23 de latitud sur sería el límite entre Chile y Bolivia. Ya. Ahora, hablando de 1825, Chile geográficamente, ¿hasta dónde llegaba? ¿Hasta el actual límite o era más abajo? Porque me refiero, porque si uno va a los planos de la época, ¿ya? Chile no llegaba hasta Arica, tenía un límite un poco más abajo, pero en provincia era más hacia el lado argentino. Correcto. Ya. Pasa lo siguiente. Durante la época colonial, y después cuando se redactan las primeras constituciones, siendo en Chile la Constitución de 1818, Ya. se habla de los límites, pero se habla de los límites en términos estimativos, no precisos como en la actualidad. Claro. En la Constitución de 1818 aparece como límite norte de Chile el despoblado de Atacama. Ya. Entonces uno dice, despoblado de Atacama, Ya. ¿qué es eso? ¿Es algo preciso? No, es algo estimativo. ¿Por dónde queda el despoblado de Atacama? Por el norte. Claro. Más o menos los territorios de lo que sería Atacama, pero ahí tenemos desierto, tenemos el río Loa, o sea, no tenemos un límite preciso. Ya. Esa es la situación. Finalmente no hay mucha claridad respecto de esa zona de Antofagasta, porque en estos debates televisivos se decía muchas veces que era tierra de nadie. ¿Es un poco así, Víctor? Claro, por aquello. Pero insisto, no es tierra de nada entre comillas, porque... ¿O Antofagasta era boliviano? No, Antofagasta es chileno. Ya. Chileno Antofagasta. Pero Bolivia Porque dice que era si tú vas al mapa, ¿Ya? ¿en qué paralelo queda Antofagasta? No queda en el paralelo 21, no queda en el paralelo 22, El 24. sino que queda más abajo del paralelo 23. Paralelo 24. Claro. Y cuando aparece Bolivia, ¿cuál es la salida que le dan a Bolivia? Cobija. Y Cobija no está en el paralelo 24, donde está Antofagasta. En consecuencia, ¿qué nos dice la lógica? Antofagasta, chileno.
Ahora bien, no sé si tú vas a Pero preguntar. Bolivia dice que Antofagasta es fundada por bolivianos. Claro. Claro, Bueno, y lo ahí empieza que- el debate. Es lo que pueden decir ellos, Claro. pero obviamente aquí siempre hay miradas desde un país y otro, Ya. hay miradas de distintos historiadores. Yo estimo que poner en la mesa algunos elementos de juicio es bueno, sin pretender tener la verdad absoluta sobre un hecho particular y tan controversial como este. Pero esos son los elementos que yo podría colocar en la mesa. Correcto. Finalmente por ahí, por esa zona, hay un desembarco chileno también. Antes de declararle la guerra Chile a Perú y Bolivia. Bueno, ahí tendríamos que entrar en lo siguiente. Cuando ya Bolivia se instala en Cobija, entre comillas se instala, porque hay que decir que Bolivia nunca levantó un puerto allí, en circunstancias que lo podría haber hecho. Porque la voluntad de los bolivianos, en términos estratégicos, no estaba puesta allí. Si los bolivianos siempre fueron una población cuyo espíritu era un espíritu altiplánico, no era un espíritu marítimo. Por lo tanto, sus actividades ancestrales estaban concentradas en el altiplano. Para ellos, la parte costera, el mar, era algo ciertamente desconocido, a lo cual no le echaban mayor mirada. Y por lo mismo, la cantidad de población que llega a habitar esa zona es muy menor. Mayormente esa zona siempre estuvo ocupada, lado norte, por poblaciones peruanas, Ya. y lado sur por poblaciones chilenas. Fíjense que después de 1825, o entre 1825 y la década del 60, prácticamente el 80% de la población que había en la zona de Antofagasta era chilena, no era boliviana. Entonces la vocación marítima de este país boliviano no existía. Ahora, sin embargo, como transcurre el tiempo y los límites son estimativos, los gobiernos de Perú, de Bolivia, de Chile, Argentina, etcétera, con el tiempo tratan de precisar un poquito estas situaciones. Y en aras de eso, y de la economía también que se comienza a desarrollar en todos los lugares de América, se comienzan a hacer acuerdos, a hacer tratados limítrofes. Y aquí es donde surge el primer tratado importante, que es el antecedente de la Guerra del Pacífico, que sería el tratado limítrofe entre Chile y Bolivia, de 1866. Y esa es una clave muy importante. Ya. El tratado de 1866, ¿qué es lo que dice? Dice que hay una zona que está entre el paralelo 23 y el 25. Una zona que es de importancia económica tanto para Bolivia, para Perú, para Chile. Pero el tema es con Bolivia. Ya. ¿A qué se llega? Tiene que haber un paralelo límite entre ambos países. Entonces estamos hablando del paralelo 23, 24, 25. Se determina paralelo 24. Ahí donde está Antofagasta. Ya. Paralelo 24 será el límite entre Chile y Bolivia. 1866. No obstante, la zona que hay entre el paralelo 23 y el 25 será una zona económica compartida entre ambos países. De manera que todo lo que se extraiga en cuanto a minerales de esta zona se dividirá en partes iguales, es decir, 50% para Bolivia y 50% para Chile. Y así se zanja esto definitivamente en 1866. Esa es la situación. Ahora, pasan algunos pocos años y llegamos a 1873. Y ahí ocurre un hecho bien importante, muy singular, entre Bolivia y Perú. Ellos firman un pacto secreto de no agresión. ¿Eso qué año es, Víctor? 1873. 1873. ¿Qué dice el pacto de no agresión?
El pacto contempla que Perú y Bolivia, países y estados amigos, que se van a defender mutuamente hacia futuro. De manera que si hubiese un tercero que atacase o poniese en riesgo la soberanía de uno de los dos, el otro tiene que defenderlo. O sea, en términos concretos, si Perú en el futuro es atacado por alguna potencia extranjera, Bolivia lo tiene que defender. Si Bolivia es atacado por una potencia extranjera, Perú lo tiene que defender. Y lo firman. ¿Vigente ese tratado? No, hoy día ya no. Ya no existe. No. Por lo menos que yo sepa. Ya. Que yo sepa, por lo menos. Ya. Ahora, con ese tratado, Bolivia se resguarda muy bien la espalda en términos militares. Perú, por cierto, también. De esto, Chile no tiene absoluta idea. Es más, Chile no tiene idea, porque también hay algunas corrientes por ahí que dicen que como la diplomacia no fueron capaces en un par de años de saber que había un tratado secreto. Claro. ¿Cómo se comprueba esto? Resulta que entre 1873 y 1879, en el Congreso chileno, hubo álgidos debates por deshacerse de la Armada. Chile no contaba con una gran armada en ese tiempo. Contábamos con 2 blindados, el Blanco y el Cochrane. ¿Era más fuerte Perú? Por supuesto, Chile era más fuerte. Claro. ¿Pero Chile más que Bolivia? Sí, en términos marítimos, que no era mucho tampoco. Imagínense, si Chile tenía 2 blindados, el Cochrane, el Blanco. Claro. Punto. Ahora, el Congreso, algunos congresistas en la época, hablaban de que dada la economía del país, dadas las situaciones del mundo en la época, ¿para qué queremos una armada con 2 blindados si a lo mejor los podemos vender y tener unas embarcaciones más pequeñas? No hace falta. Si el ejército chileno era muy pequeño en esa época. No estábamos pensando en guerra. Entonces eso comprueba que Chile nunca supo de este pacto secreto. Chile lo vino a saber en 1879, recién. Igual uno podría deducir de que si hay un tratado entre Perú y Bolivia, es porque ya se vislumbraba también una posible guerra contra Chile, ¿puede ser? Sí. ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que de los antecedentes con los cuales se dispone, el salitre de un tiempo hasta esta parte, hablemos de esta parte, década del 70, 1870, pasa a ser un mineral muy importante el oro blanco. en el mundo, correcto. Porque posteriormente nosotros después sabremos que inicialmente el salitre significa un fertilizante natural muy importante para América, para Europa o cualquier parte del mundo. Y posteriormente lo seguirá haciendo. No por razones agrícolas, sino que por razones bélicas, porque es la base de la pólvora. Entonces es muy importante. Claro. Y allí va a fijar sus ojos Perú, va a fijar sus ojos Bolivia, pero especialmente Bolivia. ¿Por qué? Porque el presidente de Bolivia, que en ese entonces es Hilarión Daza, al poco tiempo de haber firmado Bolivia con Chile el Tratado de 1866, comienza a cuestionar el tratado y lo comienza a desconocer. Derechamente podemos decir que el presidente Hilarión Daza encuentra que el tratado está perjudicando a los bolivianos. Ellos no están conformes con el 50% de la extracción de minerales, sino que quieren más. Ya. Y también quieren avanzar en la frontera. Ellos hablan del paralelo 25. No. Eso es bastante más al sur. Claro. Entonces se comienza a atomizar el norte de Chile. Eso, por supuesto, para ningún estado puede ser aceptable, ni en el pasado, ni menos hoy. Entonces llegamos a 1874, Víctor, un año después. Solamente una acotación. Sí. En ese instancia entonces Chile iba a quedar dividido. Si no, Perú no. si Bolivia quería esa franja o no. No, simplemente Bolivia lo que pretende es avanzar hacia el sur. Ah, ya. Simplemente que la frontera norte de Chile
no fuese el paralelo 24, ni el 23 como era antes, ni menos el 22 como era antes de que existiese Bolivia, sino que quedase en el paralelo 25. O sea, bastante más abajo. Ahora, la presión de Bolivia fue tanto respecto al gobierno chileno que se llega a tomar la decisión por parte del gobierno chileno, y en acuerdo con el boliviano, en firmar un nuevo tratado en 1874. ¿Y qué va a decir ese tratado? Se ratifica como paralelo el 24. O sea, felizmente para los intereses chilenos, los bolivianos no avanzaron hacia el sur. Digo felizmente porque hay que decir que si uno revisa la historia de Chile, la historia de la diplomacia chilena nunca ha sido muy feliz, que digamos. La diplomacia chilena nunca ha tenido grandes logros. A diferencia de, por ejemplo, Brasil, ni hablar de Argentina. Claro. Ellos diplomáticamente siempre han tenido una actuación espectacular. Nosotros no. Siempre no. Ya habíamos perdido la Patagonia. ¿En esa instancia? No, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Eso fue más... Sí, eso más ¿Fue después? posterior. Poquito posterior. Y alguna relación tiene con esto también. Yeah. Ahora, en 1874, bien, se dice, todas las empresas chilenas que estén explotando salitre en territorio boliviano, es decir, entre el paralelo 23 y el 24, no pagarán impuestos por un rango de 25 años. Lo mismo que las que están más al sur. Por lo tanto, si uno saca la cuenta, estamos en 1874, 84, 94, 99. Es decir, hasta 1899, las empresas salitreras que se encuentran en el sector de Antofagasta no van a pagar absolutamente ningún peso de impuesto a Bolivia. Ese es el acuerdo. Sin embargo, en 1878, el presidente Hilarión Daza exige, desconociendo el tratado de 1874, que las empresas chilenas que estén en aquel territorio van a tener que pagar 10 centavos de impuestos por cada quintal de salitre que sea sacado de allí. Es decir, se quiebra el acuerdo. Claro, unilateralmente el acuerdo. Ya, correcto. Y ante eso el Congreso chileno tiene que reaccionar. Porque Bolivia no está respetando el tratado de 1874 de no cobrar impuestos. Claro. Víctor, ¿ese es el motivo principal de la declaración de guerra a Correcto. Perú y Bolivia? Correcto. Ojo que la declaración de guerra no es de Chile. La declaración de guerra, ahí hay un mito. Siempre se habla de que los chilenos imperialistas, le habrían declarado la guerra a estos pobres bolivianos. No. Yeah. Lo que hizo el Congreso chileno fue enviar misivas escritas al gobierno boliviano diciendo que esta situación no se aceptaba. Y no se acepta porque los acuerdos son y los tratados son para respetarse. Claro. Ahora, si no están dispuestos los bolivianos a respetar aquel tratado, Chile tendrá que defender la posesión de la empresa, porque el presidente Hilarión Daza amenazó con que si las empresas no pagaban ese impuesto de 10 centavos, las empresas irían a parar al Estado boliviano. O sea, Bolivia se iba a quedar como propietario de esta empresa. Correcto. Iba a ser una expropiación el Estado boliviano a empresas chilenas. ¿Cómo se vería eso en nuestros días? Que una potencia extranjera llegase a territorio chileno y dice, estas empresas van a quedar para este país. Bueno, estimado Víctor, estimado Jorge, vamos a hacer un breve alto para continuar con el relato de lo que viene posteriormente, porque es muy interesante lo que estamos conversando. Debo señalar, estimados, que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días sábados a las 23 horas, el día domingo a las 13 horas y 20 horas
y los lunes a las 21:30 horas después del noticiario central de Canal del Sur. Y a partir del día martes se sube a la plataforma YouTube de Canal del Sur. Vamos a hacer un breve corte y volvemos con esta interesante conversación.